¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para que nadie descubriera que todo lo que construiste es mentira? Porque hay un tipo de fraude que no lo comete alguien desesperado, no lo comete alguien que necesita el dinero, lo comete alguien que ya lo tiene todo. El poder, el prestigio, la portada de las mejores revistas del mundo, y aún así, no es suficiente. Enron Corporation fue durante 6 años consecutivos nombrada por la revista Fortune como la empresa más innovadora de Estados Unidos. 6 años consecutivos. Sus ejecutivos cenaban con presidentes. Sus analistas la llamaban el futuro de la economía. Sus empleados pusieron sus ahorros de vida entera en sus acciones porque creían, de verdad creían, que trabajaban para algo histórico. Y tenían razón. Solo que no de la forma en que pensaban. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de una empresa que fracasó. Es la historia de una empresa que nunca existió. Houston, Texas, 1985. Dos compañías de gas natural se fusionan y crean algo nuevo. Algo que todavía no sabe exactamente qué es. Se llama Enron. Y al frente de ella, muy pronto, va a llegar un hombre que sí sabe exactamente lo que quiere ser. Jeffrey Skilling tenía la clase de inteligencia que intimida en una habitación. No el tipo que levanta la voz, el tipo que habla en voz baja y hace que todos se inclinen hacia adelante para escucharlo. Se había graduado con honores de Harvard Business School. Había trabajado en McKinsey, la consultora más influyente del planeta, y cuando llegó a Enron, llegó con una idea que iba a cambiar todo. ¿Por qué vender gas natural como si fuera un producto físico, con todos los riesgos que eso implica, cuando puedes venderlo como si fuera un instrumento financiero? Esa pregunta, que suena técnica y aburrida, era en realidad una bomba de tiempo. Skilling quería convertir a Enron de una empresa de energía en un banco de energía, un lugar donde no solo se compraba y vendía gas o electricidad, sino donde se negociaban contratos, futuros, derivados, donde el producto no era el gas. El producto era la promesa del gas. Y para hacerlo necesitaba una regla contable muy específica, una que se llamaba Mark to Market. Aquí necesito que entiendas esto porque es el corazón de todo lo que viene. La contabilidad tradicional es simple. Vendes algo, recibes el dinero, registras la ganancia. La contabilidad Mark to Market era diferente. Con ella, Enron podía firmar un contrato a 20 años para vender electricidad y registrar todas las ganancias proyectadas de esos 20 años en el mismo trimestre en que firmaba el contrato. No cuando el dinero llegara, no cuando el servicio se prestara. Ahora, de inmediato, la SEC, el regulador de mercados en Estados Unidos, aprobó el uso de esta metodología para Enron en 1992. Fue la primera empresa no financiera en el mundo en recibir ese permiso. Y con eso, la maquinaria quedó lista. Lo que todavía faltaba era alguien que supiera exactamente cómo esconder lo que la maquinaria iba a producir. Su nombre era Andrew Fastow, director de finanzas. 30 y tantos años, brillante de una forma retorcida. Fastow no era el que aparecía en las portadas. Era el que vivía en los sótanos de la estructura corporativa, construyendo laberintos que nadie más podía entender. Y eso, en Enron, era exactamente lo que necesitaban. A finales de los años 90, Enron no era solo una empresa exitosa. Era un fenómeno cultural. Sus ingresos reportados pasaron de $13,000 millones en 1996 a $100,000 millones en el año 2000. $100,000 millones. En 4 años. Una trayectoria que ningún analista en Wall Street podía explicar del todo, pero que todos aplaudían de pie porque los números estaban ahí, firmados por una de las firmas contables más respetadas del mundo, Arthur Andersen. Las acciones de Enron llegaron a $90 por unidad en el año 2000. La capitalización de mercado de la empresa superaba los $68,000 millones. Era la 7ª empresa más grande de Estados Unidos. Sus oficinas en Houston eran el tipo de lugar donde la gente quería trabajar. No solo por el dinero, que era obsceno, sino por lo que significaba poner Enron en tu currículum. Significaba que eras de los mejores, que habías pasado los filtros más exigentes,
que pertenecías a algo que estaba redefiniendo el capitalismo moderno. Skilling había construido una cultura interna que era, al mismo tiempo, fascinante y aterradora. Cada año, el 15% de los empleados con peor desempeño eran despedidos, sin negociación, sin segunda oportunidad. Lo llamaban el sistema de clasificación y despido, rank and yank en inglés. El resultado era una cultura donde nadie admitía debilidad, donde todos fingían entender cosas que no entendían, donde hacer preguntas incómodas era un riesgo profesional real. Y esa cultura era perfecta para lo que estaba pasando debajo de la superficie, porque debajo de la superficie, Fastow estaba construyendo algo que desafía la lógica. Las deudas de Enron eran enormes. Las operaciones reales generaban pérdidas que no podían aparecer en los estados financieros sin destruir el precio de la acción. Así que Fastow creó lo que se conoce como entidades de propósito especial, SPS, por sus siglas en inglés. Empresas fantasma, cientos de ellas, con nombres como LGM, Cayman, Raptor, Chuco. Algunas tenían nombres de personajes de Star Wars, y eso debería haberte dicho algo. Estas empresas, en teoría, eran entidades independientes. En la práctica, eran extensiones de Enron disfrazadas de otra cosa. Enron les transfería sus activos problemáticos, sus deudas, sus pérdidas, y a cambio recibía efectivo que podía registrar como ingreso. Las pérdidas desaparecían del balance. Las ganancias aparecían de la nada. Era como si tuvieras una deuda de tarjeta de crédito y en lugar de pagarla, le dijeras a un amigo que se la pusiera a su nombre, le prometieras pagarle después, y entonces reportaras que tu situación financiera era perfecta. Solo que aquí el amigo también eras tú, disfrazado. Fastow llegó a ganar más de $30 millones en honorarios personales de estas entidades, que supuestamente eran independientes de la empresa que él dirigía financieramente. El conflicto de interés era tan monumental que no cabía en una página. Y Arthur Andersen, la firma que auditaba todo esto, lo firmaba trimestre a trimestre. Los analistas de Wall Street, que hacían preguntas incómodas, eran ignorados o descalificados. Cuando un analista de Prudential Securities, llamó Richard Grobman, tuvo el descaro de preguntarle a Skilling, en una conferencia pública, por qué Enron era la única empresa de ese tamaño que no publicaba un balance general. La respuesta de Skilling fue directa. Gracias, lo apreciamos, idiota. Eso dijo, en vivo, en una conferencia con inversores, y el mercado siguió comprando las acciones. Agosto de 2001. Jeffrey Skilling renuncia como CEO de Enron. Llevaba apenas 6 meses en el cargo. La razón oficial, asuntos personales. La razón real, algo estaba a punto de romperse, y él lo sabía. Ese mismo mes, una ejecutiva llamada Sharon Watkins le escribió una carta al entonces presidente de la empresa, Kenneth Lay. Una carta que comenzaba con una frase que debería helar la sangre de cualquiera que la lea. Tengo mucho miedo de que Enron colapse en una ola de escándalos contables. Watkins describía, con detalle y precisión, exactamente cómo las entidades fantasma de Fastow estaban construidas sobre bases que no podían sostenerse, que cuando los mercados cayeran, y los mercados siempre caen, todo el sistema colapsaría sobre sí mismo. La carta no se filtró de inmediato, pero ya existía, y la existencia de esa carta significaba que alguien dentro de Enron había visto el abismo y lo había puesto por escrito. Octubre de 2001. Enron reporta una pérdida de $618 millones en el tercer trimestre. Y además, anuncia que debe reducir el valor de sus activos en $1.200 millones. Todo relacionado con las entidades de Fastow. El mercado reacciona. Las acciones caen. La SEC abre una investigación. Y entonces empieza el silencio. Ese silencio específico que tiene una empresa cuando sabe que ya no hay salida. Las personas que podían haber hablado antes no hablan ahora. Los documentos que podían haber explicado algo empiezan a desaparecer. Arthur Andersen, la firma auditora, comienza a destruir archivos relacionados con Enron.
físicamente. Toneladas de documentos, disco duro tras disco duro. Noviembre de 2001. Enron intenta fusionarse con Dynegy, un competidor más pequeño. Es el último intento de sobrevivir. Dynegy analiza los libros reales de Enron por primera vez y retira la oferta de inmediato. Porque lo que encontraron en esos libros no era una empresa con problemas. Era un agujero negro con membrete corporativo. 2 de diciembre de 2001. Enron se declara en quiebra, con 22,000 empleados, con 63,000 millones de dólares en activos declarados. En ese momento, la quiebra corporativa más grande en la historia de Estados Unidos. En un solo día, 20,000 personas pierden su empleo, y los planes de pensión de esos empleados, que estaban invertidos mayoritariamente en acciones de Enron, porque la empresa lo fomentaba activamente, valen ahora prácticamente cero. Mientras los ejecutivos habían estado vendiendo sus propias acciones en silencio durante meses, los empleados no podían tocar sus fondos de retiro por restricciones internas. Vieron cómo todo se evaporaba, sin poder hacer nada. Ese detalle no es un dato financiero, es una decisión moral, y es la parte de la historia que más duele. Los números finales son brutales: 20,000 empleos destruidos, 2,000 millones de dólares en pensiones evaporadas, 60,000 millones de dólares en valor de mercado que simplemente desaparecieron. Inversores individuales, fondos de pensión, sindicatos de maestros, fondos universitarios, todos arrastrados. Las consecuencias legales llegaron, aunque no tan rápido como la gente hubiera querido. Andrew Fastow se declaró culpable de conspiración y fraude. Cooperó con las autoridades. Fue condenado a 6 años de prisión. Salió en 2011. Jeffrey Skilling fue condenado a 24 años de prisión. Una de las sentencias más largas en la historia del fraude corporativo en Estados Unidos. Después de años de apelaciones, la condena se redujo a 14 años. Salió en libertad en 2019. Kenneth Lay, el fundador y presidente, fue declarado culpable en 2006 de todos los cargos en su contra. Pero murió de un ataque al corazón antes de su sentencia. Y por una particularidad técnica del sistema legal estadounidense, su condena fue anulada de manera póstuma. Salió de la historia sin cumplir un solo día de prisión. Arthur Andersen, la firma contable que firmó todo durante años, fue condenada penalmente por obstrucción a la justicia. La condena bastó para destruir la confianza en la empresa. Una firma con 90 años de historia y 85,000 empleados en todo el mundo desapareció en meses. Esos empleados tampoco eran culpables de nada. El Congreso respondió con la ley Sarbanes-Oxley de 2002, la reforma más agresiva a la regulación corporativa en Estados Unidos desde la Gran Depresión. Nuevos requisitos de transparencia, nuevas responsabilidades personales para los directores financieros, nuevos estándares para los auditores. Todo lo que debió existir antes. Pero aquí está lo que me parece más inquietante de todo esto, y es lo que quiero que te lleves. Enron no colapsó porque nadie sabía. Colapsó porque nadie quiso saber. Los analistas que hacían preguntas difíciles eran tratados como idiotas en público. Los empleados que cuestionaban algo arriesgaban sus carreras. Los reguladores fueron convencidos de que Enron era demasiado sofisticada para ser entendida con las herramientas tradicionales. Los inversores estaban demasiado ocupados contando sus ganancias para hacer preguntas incómodas, y los auditores, que debían ser los últimos guardianes de la verdad, tenían demasiado dinero en juego para hacerlo. Hubo una persona, Sharon Watkins, que vio todo, lo escribió, lo entregó, y durante meses no pasó nada. Ella después fue llamada heroína. Apareció en revistas. Tiempo la nombró persona del año, junto con otras 2 denunciantes corporativas. Pero en el momento en que más importaba, su carta fue ignorada. Lo que Enron nos enseña no es que el fraude es posible. Eso ya lo sabíamos. Lo que nos enseña es que el fraude a esta escala requiere de la complicidad activa o pasiva de decenas, tal vez cientos de personas que en algún momento tomaron una decisión muy sencilla.
Mirar hacia otro lado, no porque fueran monstruos, sino porque era más cómodo, más rentable, menos arriesgado. Y esa, al final, es la pregunta que Enron te deja flotando en el aire. ¿Tú habrías mirado hacia otro lado? Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.